Se nos hizo muy difícil todo este camino, todo este recorrido, como vos bien decías, desde el 2012, pero ya llevamos casi 30 años de esto y siempre hemos encontrado escollos en este juicio, en donde hemos ido a golpear, y parece mentira que un día, 2 días antes, con toda la carga de angustia, ansiedad, tristeza que venimos teniendo, nos pase esto, ¿no? Vos tenés sospechas concretas, cobertura política, cobertura eclesiástica, judicial. Siempre la ha tenido, Sí. siempre, siempre. No pienso en Crespo, en el juez, ojalá que él esté bien y que su enfermedad le permita recuperarse, su salud, pero es evidente que siempre ha tenido cobertura. La ha tenido con Carlick en aquel momento, con los sacerdotes que en aquel momento compartían el seminario porque sabían de la conducta de Hilarrás. Consta en el expediente, no es que yo lo esté inventando, consta en el expediente que tiene 7000 fojas. Y ahí hay muchos sacerdotes que veían conductas inapropiadas de Hilarrás, ya desde los años 89 en adelante, y bueno, aquí Fíjate estamos. vos, 89, hace mucho esto, pasaron los años y hoy estás todavía esperando el momento del juicio. ¿Cómo fue eso de crecer con esta carga y no enterarte en realidad de las otras víctimas? En su momento sí pusieron en común todas estas situaciones. ¿Y cómo fue esto de entonces impulsar la denuncia? Yo te cuento que al día de hoy todavía no he hablado y no me he visto con el resto de las víctimas, con muchas de las víctimas. Con algunos sí, pero con muchas no he tenido contacto. A diferencia de algunos que dicen, como el abogado defensor, de que esto lo pergeñamos en un asado de por medio. Nada que ver, esto se trae a cuestas, en silencio, con llantos de por medio. 12 años estuve en el seminario donde me costó mucho callarlo y por vergüenza, por miedo, ¿no? Es difícil meterse en el corazón y en la cabecita de una víctima, y más en la víctima de un cura, ¿no? Lo que representa. Pero ¿cómo fue que pudiste comentarlo y empezar a reflejarlo, ya a ponerlo, a comentarlo en tu intimidad, justamente con tu familia o con quien sea, empezar a exponerlo? Cuando sale la revista Análisis, ¿no? y esto se hace masivo, yo estaba con mi señora y le cuento a mi señora, a mí me pasó lo mismo. A la primera persona que se lo cuento, ¿no? Con lujo y de detalle. Y no pasaba por mi cabeza denunciarlo, no lo iba a denunciar. No lo pensaba denunciar bajo ningún aspecto, porque en cada una de las víctimas sigue vivo ese niño, con miedos, con vergüenza. Y ella me dice, no, pensá que esto le pudo haber pasado a tu hijo o a tu hija. Esto no se puede callar. Entonces ahí tomé el puntapié, esa fue mi fuerza para después contárselo a mi hermano y bueno, y después seguir adelante, ¿no? Fabián, a lo que nosotros, la verdad que te agradecemos muchísimo por la confianza. Es la primera vez que una víctima viene a un programa de televisión y que nos hayas elegido a nosotros. Realmente nos genera un gran orgullo, ¿no? Porque nos sentimos que nosotros podemos colaborar y apoyarlos a ustedes. Por eso es muy importante en este caso contar las metodologías, porque tu historia empieza en 7º grado y él va y tiene una actitud rara con tus papás. Sí. Va y los intenta convencer de qué. Sí. En 7º grado yo estaba en la primaria todavía, no en el seminario, ¿no? Entonces yo era muy allegado y era para mí casi un abuelo, el sacerdote de mi pueblo. Claro, una confianza absoluta. Un ejemplo, claro. Un ejemplo. Jamás un insulto, jamás nada. Es decir, vivía arriba del auto de él, era su monaguillo. Y con él habíamos decidido ir a otro seminario, a otra congregación. Y de pronto cayó Hilarrás, yo lo encontré en la escuela y cuando volví a mi casa lo encontré en la mesa de mi familia. Y después mi mamá me dice, bueno, me reúne con mi papá, me dice, bueno, vas a ir al seminario de Paraná. El padre Hilarrás nos asegura de que ahí es mejor, que está más cerca y que bueno, así que lo decidieron de mutuo acuerdo y ahí fui a parar, ¿no? Esa actitud no me gustó de parte de él, obviamente, fue la primera actitud desleal. Y me lo hizo notar el cura de mi pueblo. ¿Por qué? Que era como un lobo que elegía al cordero. Sí, pero claro, es como robar, pescar en la pecera, como
criollamente se dice, ¿no? El sacerdote me lo reprochó porque me vino preparando durante muchos años. Desde que tenía 6 años yo estaba con él. Y de pronto y porrazo me fui a otro lado, yo sin saber por qué, ¿no? Y bueno, después, como vos bien decís, Nacho, la metodología. En el seminario, ya en primer año, en el año 88, 89, 90, donde sucedieron la mayoría de los abusos, 91, él te iba captando de a poco, ¿no? Se acercaba con caricias, con abrazos, se sentaba al pie de tu cama, al costado, te hablaba, te acariciaba. Y ese era el primer acceso que él tenía. Claro, manejaba la combinación de la autoridad con la confianza, lo que representaba para vos. Ahora, fíjate en qué momento lo hacía. Él no aparecía en el dormitorio a las 4 de la tarde, a las 8 de la mañana. Él aparecía a las 12 de la noche, cuando todo estaba apagado, 12:20. A las 11, cuando adolescentes como nosotros, niños como nosotros de 12 años, ya estábamos dormidos prácticamente, cansados de todo un día de juego, de trabajo, de estudio. Sí, estabas vulnerable, medio entre sueño. Sí. ¿Y a partir de ahí él empezaba a generar este tema del grupo de confianza? Sí, y a partir de ahí avanzaba cada vez más. Pero con, entre comillas, elegidos, con sí, algunos nada más. Con los más vulnerables. Mirá vos. Él recorría las familias y sabía qué padre era alcohólico, qué padre era violento, qué familias tenían... ¿Vos estás diciendo que hacía estudios de la familia de la víctima? Sí. Y a tal punto pergeñaba todo su actuar que hay víctimas que relatan que al salir del seminario, es decir, teníamos una salida cada 2 o 3 meses a nuestra casa los sábados y los domingos, ¿no? Salíamos viernes a la tarde y volvíamos los domingos. Entonces una de las víctimas cuenta puntualmente de que iba con toda la intención de contarle a sus padres. Sí. Y cuando llega a su casa estaba el cura almorzando con su familia. Él era el único que podía tener acceso a la confesión. Es decir, él se mostraba como la opción. Y con él nos confesábamos en primera instancia. Porque eso le da una ventaja. Sí, seguramente. Escuchaba todo y sabía. Información, aparte, claro. Sí, hay víctimas que relatan de que el sacerdote les pedía que les detalle con lujo lo que pasaba, sus sentimientos, que llevaban una notita, ¿viste? Un cuadernito. Y él manejaba toda esa información. Una manipulación terrible. Total, sí. Terrible. Hay otro punto también que hemos leído en el expediente que tiene que ver con el pacto de silencio. Sí. El llevar a la víctima hacia una capilla, colocarlo frente a una virgen, nada más ni nada menos, y obtener de esa manera una sumisión, un pacto, un silencio, para que nada se supiera. ¿Cómo era esa maniobra? Eso lo hizo puntualmente con alguna de las víctimas. Cuando vos hablabas de metodología, algunos supimos poner freno en algún momento y otros no. Y otros hasta muchos años después no le pudieron poner freno a este abuso, ¿no? Entonces, después de esto, él te invitaba a su habitación. En su habitación sucedían muchas cosas. Vos tenías acceso a comida que no se tenía, a bebidas que no se tenían, a regalos que no tenía el resto de los alumnos, ¿viste? A premios que el resto de los alumnos no tenían. Podías salir de la ciudad, podías ir a ver un partido de patronato, podías hacer muchas cosas si accedías a todo esto. Cuando el cura veía que alguna de sus víctimas estaba a punto de quebrarse, de salirse, él te llevaba a la iglesia, a la capilla que estaba ahí inmediatamente y frente a la imagen de la Virgen prometían una amistad. Terrible. Siempre tenía un recurso más para mantenernos en ese círculo. Siempre había uno Lo más. miserable de este hombre es tremendo. por el tema de la comida, ¿no? Cuando lo sometía a eso, darle como un premio, ¿no? Son parte de nosotros. ¿Cómo le pusiste freno? Porque recién hablaste de algunos que supieron hacerlo y otros que no. ¿Cómo hiciste? Yo creo que me ayudó mucho la imagen de este sacerdote que tuve en mi pueblo. Yo ya tenía una imagen de sacerdote. Yo sabía cómo era el sacerdote. Y este hombre me resultó muy extraño. Y lo que me empezó a hacer y lo que me hizo no cuadraba dentro de los parámetros que yo tenía. Aparte, muchos éramos niños inocentes, fuimos muy inocentes y de campo, ¿viste? De campo adentro, de Entre Ríos, acostumbrados a trabajar con nuestros padres. Entonces esas actitudes que veíamos del sacerdote nos resultaban muy, pero muy sospechosas, ¿no? Entonces ahí pude ponerle freno, porque me causó mucho repudio, mucha
¿Qué edad tenías y qué le dijiste? 12, ¿Cómo reaccionaste? Yo no dije nada, lo único que hice fue retirarme y él notó la extrañeza mía y me dijo, mirá Fabián, no basta con que seas bueno, tenés que ser muy bueno. Se paró y se fue, después de que accedió, digamos, ¿no? ¿Cómo dijo? Fabián, no basta que seas bueno, tenés que ser muy bueno.